Ok. Bien, bien, jóvenes, nos quedamos en el capítulo número 12 del libro de Juan. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí precisamente en ese capítulo 12 de Juan. Y dice, vamos a leer, perdón, Jesús es ungido. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo número 12 de Juan. Dice, vamos a leer de los versos del 1 al 11. Me voy a permitir leerlo. Dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Pues bueno, aquí vamos a ver cómo empieza el camino hacia el Calvario, el camino hacia la muerte, hacia la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero fíjense que mientras los líderes judíos tramaban cómo matar a Cristo, como lo veíamos en los versos anteriores, en el 53 y en el 57 del capítulo anterior, sus amigos le honraban con una fiesta en Betania. O sea, vean ese contraste. Ahora vamos con un evangelio sinóptico. ¿Qué es esto de un evangelio sinóptico? Bueno, el que nos da una idea, algo que por ejemplo Juan omitió no porque él quisiera, sino porque pues a final de cuentas fue escrito por un hombre, ¿no? Y había detalles que a lo mejor se le olvidaron, pero había detalles que en otros evangelistas sí recordaron. Vamos a ver Marcos 14:3, que nos dice la escritura. Marcos 14:3 nos dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Vean cómo hay cómo se complementa precisamente esto, ¿no? Del capítulo 12 al capítulo 14 de Marcos. En Marcos no nos dice el nombre, simplemente nos dice una mujer, pero en Juan sí nos dice que se llamaba Marta. Entonces, Marcos 14:3 indica que fue en la casa de Simón, al parecer un leproso al que Jesús había curado. Entonces, jóvenes, Marta servía la comida, pero esta vez no tenía ni la distracción ni la frustración que había experimentado antes, como lo habíamos visto en los capítulos anteriores. Había aprendido el secreto de dejar que Cristo controlara su vida. Y esto pues es algo que a muchos de nosotros nos cuesta trabajo. Aprender el secreto de dejar que Cristo sea quien controle nuestra vida. A veces estamos tan afanados y turbados, como dice la escritura, en los quehaceres del día a día. Ahora, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, Marta representa el trabajo para Cristo.
Sí, acuérdense que esta era la tipología, el tipo que queríamos decir. Marta representa el trabajo para Cristo. María habla de adoración. En los evangelios siempre se le ve a los pies de Jesús. O sea, cuando vemos a María, siempre se ve que está a los pies de Jesús. Y Lázaro habla de nuestro andar y testimonio. Eso son lo que podemos ir aprendiendo o algún tipo de simbolismo de lo que representan estos tres personajes dentro de lo que es la escritura. Entonces podemos, repasando, Marta representa el trabajo para Cristo. María habla de adoración y Lázaro habla de nuestro andar y testimonio. Mencionando esto, regresamos a nuestro capítulo 12 de Juan. El ungüento que María usó hubiera costado un año de salario para un obrero común. Si nosotros hiciéramos cuentas hoy en día, eh, ¿cuánto es un año de salario? Vámonos con el salario mínimo, que está en 8,200 por ahí así. Ajá, por mes. Si lo vemos por 12 meses, o sea, un año de salario, este perfume tenía un costo de 98,400 pesos. Si fuera con nuestras cifras actuales, no quiere decir que eso costara, pero es para que entendiéramos más o menos el nivel de costo que tenía ese perfume que Marta, perdón, que era María, ¿verdad? Que María estaba, ¿cómo se llama? Usando para ungir al Señor, para lavar los pies del Señor. Ahora, María lo había guardado para ungir a Cristo y mostrarle su amor. Pues imagínense un perfume tan caro. Por eso es que Judas dice, bueno, ¿y por qué se desperdició? O sea, lo dice, ¿por qué desperdiciaste ese perfume para lavar los pies de Cristo? Mejor, así bien, queriéndose ver muy religioso, muy amoroso, mejor lo hubiéramos vendido y pues lo hubiéramos repartido a los pobres. ¿Cuánto jóvenes es mejor mostrar el amor a las personas antes de que mueran? Yo creo que esta frase nos debería de hacer eco siempre en nuestra mente, ¿no? De hecho, hoy se dice y sobre todo este tipo de frases las encuentro muy seguido, sobre todo cuando es 10 de mayo, el día del abuelo, el día del papá, días así que son relevantes para la familia. Es mejor mostrar el amor a las personas antes de que mueran. Porque es cierto lo que dice ahí en la diapositiva, como dice Barclay, ella pudo haber usado el perfume en su propio hermano cuando murió, pero lo había guardado para el Señor. Ahora, jóvenes, donde quiera que se encuentre un creyente que muestra amor para Cristo, siempre hay un crítico que se queja. Y con esto quiero eh, invitarlos a que ustedes jóvenes, yo mismo, donde mostremos amor, donde queramos hacer lo que Cristo nos pide que hagamos, siempre va a haber un crítico que se va a quejar. O sea, como lo decía el domingo en el sermón, ¿no? Tristemente, pues no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Siempre va a haber alguien que va a señalar o que va a buscar señalar nuestros efectos. Pero si tu mirada está puesta siempre en el Señor Jesucristo, tú no te preocupes de lo demás. Entonces, aquí podemos ver precisamente que el corazón de Judas, en estos versos que acabamos de leer, no andaba bien. Judas, uno de los 12, un amigo íntimo, un discípulo de Cristo, no andaba bien. Y por eso sus labios pronunciaron las palabras equivocadas, que son las que leemos, ¿no? Ahí en los versos 5 y 6, que nos dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaba en ella. Obsérvese cómo Cristo, nuestro abogado, como dice Primera de Juan 2:1, defiende a María. Porque le dice ahí, ¿no? Le dice en el verso 7, entonces Jesús dijo, déjala,
para el día de mi sepultura ha guardado esto. Si Dios es por nosotros, jóvenes, como dice Romanos, ¿quién contra nosotros? En Zacarías capítulo 3, a ver, vayamos rápidamente al libro de Zacarías. Sí, sabemos dónde está, ¿verdad, jóvenes? Este libro tan bonito, el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 3. Aquí quiero que veamos algo bien importante. Son 10 versículos. Vamos a leerlos. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduviereis por mis caminos, y si guardareis mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros olvidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Como podemos ver en este texto, Satanás acusa. Y esto nos va a pasar en nuestro diario vivir, ¿eh? El enemigo nos va a querer acusar delante del Señor, pero tenemos abogado. Eso es algo tan hermoso que podemos aprender en este pasaje de Juan capítulo 12. Por eso, el ejemplo de devoción de María de Betania es uno que debemos de seguir. Dice Carrot en su comentario al pasaje del Nuevo Testamento aquí en Juan capítulo 12, dice, ella dio lo mejor, lo dio con generosidad, lo dio a pesar de las críticas, lo dio con todo amor. Cristo la honró por su adoración. Vamos a ver el capítulo 14:7 de Marcos. ¿Me ayudas, por favor, Jimena? Marcos capítulo 14, verso 7. Sí, voy. Gracias. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Gracias. Aquí la defiende Jesucristo de lo que dice Judas, ¿no? Que pues es que pues, lo debimos de haber dado a los pobres. Digo, no, o sea, espérate. Lo que hizo, lo hizo para mí. Está adelantándose a mi sepultura. Y esto es lo mismo que pasa con cuando nosotros decidimos dar lo mejor al Señor. ¿Qué aplicaciones vamos a encontrar de lo que vimos del capítulo 11 y al capítulo 12 en esta primera parte? Primero, jóvenes, vamos a entender que Dios usa a todos. En no pocas oportunidades, Dios usa a personas que están en su contra para revelar su plan de redención, aunque esas personas no sepan que son usadas por Él.
Es decir, aquellos que incluso veamos que están como que en contra nuestra, el Señor siempre tiene un plan que sobrepasa nuestra visión, nuestro entendimiento. Y aunque a veces estas personas que hacen o nos hacen mal, pudiéramos entenderlo, no saben que son, pueden no estar enterados que están usados dentro del plan divino. Porque tenemos un Dios soberano que actúa como Él quiere y usa a las personas como Él quiere. Eso no debemos de tener ninguna duda al respecto. Pero hay que decidirse. Ninguna persona puede permanecer imparcial ante el mensaje de Jesús. No podemos permanecer, pues ahorita sí o después, una vez que el Señor te habla, tienes que decidirte. Es decir, tienes que decir sí o no. Y obviamente ambas con sus responsabilidades y sus beneficios, o con sus consecuencias, según sea el caso. Pero es importante que no podemos permanecer imparciales ante el mensaje de Cristo. La presencia de Jesús siempre causa conflictos y la gente tenía que decidir estar con él o no. Tenemos que aprender, jóvenes, a decidir y a defender siempre lo que diga la Escritura, por encima de cualquier cosa. No hay otra opción, ¿eh? Y esto va a traer conflictos, te va a traer conflictos porque sigues a Cristo, ya sea en la escuela, ya sea en tu trabajo, dentro de la misma iglesia. Siempre tenemos que saber que seguir lo que dice el Señor nos va a causar problemas. Hay que decidirse si estás con Él o no estás con Él. Una misión que vamos a tener al decidirnos, si nos decidimos por el Señor, vamos a tener una misión cuesta arriba. Estamos equivocados o estaremos siempre equivocados si pensamos que la misión del creyente es fácil, ¿eh? La verdad, jóvenes, como dice aquí, es que muchas veces estaremos en el extremo de ofrecer la vida por cumplir la misión. No hay opción para el creyente, o cumplimos con fidelidad o no somos aptos para el reino. Qué palabra tan más dura, ¿no? Para el Señor no hay de que, pues, ay, como tú quieras, ay, pues, llévatela tranquis, ¿no? No, para el Señor es, das todo o no das nada. Por eso les digo, la misión que cuando decidimos por Cristo, sí es una misión cuesta arriba, sea cual sea el ministerio en el que te desarrolles. No, ahí no hay que pastor, diáconos, liderazgo, no. Ya desde que eres hijo de Dios o que eres que has decidido por Cristo, tendrás que ir cuesta arriba, porque tendrás al acusador, tendrás personas que te estarán señalando, tendrás personas que te pondrán el pie. Pero por eso, o cumplimos con fidelidad o no somos aptos para el reino. Y con esto terminamos esta primera parte del capítulo 12. No sé si hay algún comentario, Jime, algo que quieras preguntar. No, ¿Segura? sí, Eso es todo. Bien, entonces vamos a comenzar con la segunda parte de este estudio. Vamos a llegar hasta, ahorita segundito, por favor, que no me deja abrir. A ver. Entonces, aquí está. En esta segunda parte que vamos a ver, que es de los versos del 12 al 50 del capítulo 12 de Juan, vamos a aprender cómo Jesús confronta precisamente la incredulidad. Vamos a rechazar, perdón, a centrarnos solamente en los versos del 37 al 50.
¿Por qué? Porque todo lo demás que está al principio básicamente nos habla de el camino hacia el Calvario. Sí, o sea, es decir, nos habla del complot contra Lázaro, que ya lo vimos, que a final de cuentas resucitó y volvió a morir. ¿Por qué? Por envidia de los fariseos, de los líderes. O sea, decían, es que porque vieron cómo resucitó, pues ahora todo el mundo se va con él. Y de los versos del 12 hasta el verso 50, vemos precisamente la entrada triunfal. Vemos que como unos griegos que había entre el pueblo de Israel iban buscaban a Jesús. Vemos cómo Jesús anuncia su muerte. Pero el texto que más nos debe de llamar la atención es precisamente es de los versos del 37 al 50. ¿Me podrías ayudar a leer, Pau, si puedes hablar? Sí, hermano. ¿Me ayudas, por favor, con Juan capítulo 1, verso 12? Juan capítulo 1, 12, ¿verdad? Por favor. Sí, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias. Y ahora, por favor, el verso 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Gracias. Por eso es de que nos vamos a concentrar en estos textos, porque el Señor vino a su pueblo, o sea, a su pueblo, al pueblo que Él escogió desde tiempos atrás. Pero aquí cuando vemos la incredulidad de los judíos, cuando nos dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales, y de ahí nos vamos a ir. Entonces, ¿cuál va a ser el texto clave de esta parte? Juan 12:48 que nos dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Es decir, que con esto, tú y yo no tenemos ya pretextos para decir no sabía. Si tú y yo leemos la palabra de Dios como alimentarnos, como ver las noticias de Facebook, de YouTube, de Instagram, de TikTok, de lo que sea que veas, si así te alimentas de la palabra de Dios, ten por seguro que no va a haber pretexto de decir yo no sabía que estaba o que hago mal o que hacía mal. Por eso dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y pues vamos a ver precisamente estos tres puntos. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Amaron la gloria de los hombres y la palabra que rechazaron juzgará a los hombres. Por ahorita vamos a leer solamente la primera que es Juan 12 del 37 al 41. Yaris, buenas noches, ¿me ayudas, por favor? Claro, ¿cuál? Juan 12 del 37 al 41, por favor. Bueno, mm, dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cejo los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y tiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sané. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Gracias. El testimonio de la profecía acerca de Jesús. Uno de los temas centrales de los cuatro evangelios es precisamente la incredulidad persistente de los judíos. Algunos llaman a este hecho el escándalo del Nuevo Testamento, es decir,
el mismo pueblo escogido de Dios se negó a creer en la suprema revelación de su Dios, en la encarnación de su Hijo Jesucristo. Esto lo dice Barclay, sí, ahí en su comentario bíblico al libro de Juan. ¿Cómo podemos explicar este fenómeno? Los profetas del Antiguo Testamento denunciaban a los judíos que no querían creer en los mensajeros que Dios les enviaba. ¿Cuál era el destino de los mensajeros que Dios enviaba al pueblo de Israel? Serán muertos porque no querían creer. Y de hecho Juan, que lo acabamos de ver, cita dos pasajes del Antiguo Testamento para explicar por qué los hombres, el pueblo judío, no creían en Jesús. Y más que su incredulidad fue profetizada siglos antes. Isaías estuvo profetizando en el pueblo de Israel 700 años antes de la venida de Cristo. Según Juan, los judíos que rechazaban a Jesús, a pesar de sus notables enseñanzas, no tienen excusa. Jimena, ¿me ayudas con Romanos 1:20? Pablo reafirma esta idea. Romanos 1:20, por favor. Sí, voy. Se apagó tu micrófono si estás leyendo. Romanos 1, ¿qué? 1:20, por favor. Sí. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, todas las notables señales que habían visto gracias Jimena, las notables señales que vieron de Cristo, cómo sanaba ciegos, cómo levantaba paralíticos, cómo resucitó muertos, cómo hacía multiplicar, la comida. A pesar de eso, rechazaron a Jesucristo. Ahora, las señales de Jesús fueron hechas en la luz plena del día y delante de ellos. O sea, todo lo que estamos hablando, o sea, no hubo nada oculto. Juan ha venido amontonando evidencias para comprobar que Jesús había hecho todo cuanto fuera posible para convencer a los hombres de su identidad divina. Y a pesar de todo esto, no creían en él. Aquí Bartley nos hace una aclaración con respecto a cómo se conjugaba este verbo. El verbo creían está en el tiempo imperfecto, que habla de acción continuada. No estaban creyendo en él. O sea, cuando leemos esto de que había hecho y no creían en él, más bien dicho, más bien debería decirse, no estaban creyendo en él, a pesar de todo lo que estaban viendo. Jóvenes, no hay enseñanza ni milagro que pueda convencer a los que tienen los ojos cerrados y un corazón rebelde. Esto es algo que tienen que tener bien claro en la mente, jóvenes. Ustedes eh, debemos de esforzarnos por hablar del Señor, eso sí que ni qué. Pero también tenemos que estar conscientes que no va a haber enseñanza, no va a haber milagro que pueda convencer a aquellos que tienen la mente entenebrecida, a aquellos que tienen un corazón rebelde. Por eso lo que falta en ese entonces y hoy en día es una disposición honesta y abierta para considerar las evidencias que apuntan claramente a Jesús como el Hijo de Dios. Bartley nos dice, Dios nunca exige una fe ciega, sin estar basado en evidencias objetivas y convincentes. Es decir, no nadie nos debe o debemos de estar en el cristianismo porque nos obligaron. O como lo decía en la clase de escuela dominical el domingo, ¿no? Llegar al cristianismo es cosa voluntaria. Nadie te obliga a ser cristiano. Tú tienes que tomar esa decisión en base a las evidencias objetivas y convincentes. El actuar del Espíritu Santo en tu corazón o que veas cómo el Espíritu Santo cambia a las personas.
Eso es lo que a ti te debe de convencer. Eso es andar por fe y no una fe ciega. Ah, pues es que me dijeron que soy cristiano. Mm, mm. Tienes que ser convencido de que eres cristiano. Parece increíble, pero la incredulidad de los judíos ante el ministerio de Jesús sucedió en el cumplimiento de la profecía de Isaías. Dios lo sabía siglos antes y lo anunció por su profeta. Este profeta, Isaías, es el primero que predice el hecho de la incredulidad, pero antes había provisto la razón por ella. Vamos a ver estos dos textos. Pau, ¿me ayudas por favor con Isaías 6:10? Y Jimena con Isaías 53:1, por favor. Isaías 6:10 dice, ¿no? Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Gracias. Jimena con el otro. Sí. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado? ¿Cómo dice ahí? El brazo de Jehová. El brazo de Jehová. Entonces podemos ver, en un sentido real, toda la vida de Jesús fue en cumplimiento de la voluntad de Dios. O sea, no hay nada, no hay nada, nada, nada que no se haya cumplido en la vida de Cristo que haya sido dicho con anterioridad. Esto es algo importante de tomar en cuenta. La Biblia, el 90% y casi yo en lo personal me estaría atreviendo a decir que el 98% de la palabra de Dios de la Biblia ya fue cumplida en Cristo. Y todo lo cumplió Cristo. Pero fíjense, a pesar de haber visto las señales, no creyeron en él. Por causa de esto, más explícito que por esto, como lo dice el verso 39, que dice ahí, ¿no? Por esto no podían creer, porque, no, más bien dicho sería, por causa de esto, o sea, de esta profecía, la actitud cerrada y rebelde ante el testimonio de Jesús. Es decir, la imposibilidad moral de creer se debía a su propia actitud cerrada. Yo no lo haré conduce a yo no puedo. Cuando nosotros decimos yo no lo haré, eso nos va a decir yo no puedo. O yo no puedo, yo no lo haré. Sí, esto es algo bien importante. Yo no puedo creer, yo no lo haré, yo no voy a creer. Yo no voy a creer porque yo no puedo creer. ¿Sí me entienden a qué me voy con esto? Cuando hay una actitud cerrada, buscamos cualquier situación o cualquier excusa para decir no. Por eso a mí me extraña a veces cuando llego a platicar con ciertos hermanos, ciertas personas que luego me buscan y que me digan, es que la Biblia no lo tiene todo. O que digan, no, es que la Biblia tenemos que complementarla. O que me digan, no, es que a la par de la Biblia tenemos que ver este sistema. Hay una actitud cerrada. Nosotros tenemos que entender, jóvenes, que en la palabra de Dios, en la Biblia, se encuentra toda respuesta a toda situación. El verso 40, fuera de contexto, fíjense, ha sido usado para describir a Dios como un soberano arbitrario, sino cruel e injusto. Cuando dice el verso 40, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. En contexto, establece ciertamente la soberanía de Dios, pero también la responsabilidad del hombre de responder positivamente a la iniciativa y esfuerzo amoroso, paciente de Dios para atraerle a la fe en Cristo y a la vida eterna. Si lo leemos así fuera de contexto, pues sí, podríamos hasta entender que es Dios quien escoge, pero no.
Dios nos da la oportunidad. Por eso le pedí a Pau que me leyera Juan 1, 11 y 12. Porque dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, es decir, hay algo que nosotros tenemos que hacer y es precisamente decidir. Todos aquí ya hemos hecho una decisión por Cristo, quiero entender. Y si no lo has hecho de manera consciente, mientras tengamos la oportunidad de respirar día a día, el Señor te espera con los brazos abiertos para que digas, yo, Señor, quiero que tú gobiernes en mi vida, quiero que tú seas el que me ayude en cada circunstancia de mi vida. Entonces, sigamos, antes de cegarle los ojos y endurecerle el corazón, ellos mismos, o sea, precisamente los judíos, ya habían hecho eso, ya se habían endurecido. Dios solo confirmó y cristalizó lo que ellos optaron por hacer. Lo que leímos en Isaías 6:10 representa el paso final, no el primero. Este paso de Dios en su trato con el hombre, quien ha rechazado todos los intentos de Dios de revelarse a él y traerle a la fe en su enviado especial. Como dice Isaías 6:10, ¿recuerdan quién lo leyó? Pau, creo, ¿ah? Sí, Isaías 6:10 dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Pareciera que es Dios quien le dice a Isaías, ¿no? Endurécelo. Pero no, está realmente, el Señor está, representa precisamente el paso final. O sea, ya estaban endurecidos, pero ahora con la predicación de Isaías y luego con el cumplimiento en Cristo, pues todavía más endurecidos iban a estar. Por eso, a esto es lo que se le llama una sentencia de ceguera judicial que Dios aplica al hombre después de haber agotado toda manera posible de atraerle a su gracia sin violar su libre albedrío. La incredulidad persistente finalmente se convierte en el pecado para el cual no hay perdón. ¿Han oído hablar de el pecado imperdonable? ¿Qué entienden por el pecado imperdonable, Jime, Pau y Yaris? Pues hacer un pecado que Dios no lo va a perdonar, ¿no? O sea, que ya es pasó el límite. Ok. Pau, ¿qué entiendes por eso del pecado imperdonable? Mm, pues yo creo que lo mismo, ¿no? Que es algo que él rebasó los límites espirituales, ¿no? Que Dios nos tiene para pues cada uno de los humanos. Bueno, eso creo yo. Ok, gracias. Yaris. Pues yo opino que pues es como un pecado que Dios nunca te va a perdonar. Ok. ¿Y cuál es ese pecado? A ver, vamos a ver las citas bíblicas para ver si queda más claro. Jime, ayúdame con Mateo 12:32. Pau con Romanos 1:24. Yaris con Romanos 1:26. Y yo leo Romanos 1:28. Así en ese orden. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el veniero. Gracias. Romanos 1:24. Sí, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Yaris 1:26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y el 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, ¿cuál es el pecado imperdonable? El rechazar a Cristo. Porque jóvenes, todos los pecados, cuando vamos delante de Dios, no hay pecado pequeño, no hay pecado grande
el Señor nos perdona. El único que no va a perdonar es que rechaces al Señor. Te va a perdonar eh, que hayas mentido, te va a perdonar que hayas robado, te va a perdonar que hayas asesinado, te va a perdonar que incluso atentes contra tu cuerpo, te va a perdonar todo. Lo único que no tiene perdón es que rechaces a Cristo. Y eso es algo lógico, ¿no? Porque Cristo es quien te da la vida. Y por eso dice Pablo en el verso 28, bueno, pues de plano, de tanto que no entienden, pues ya no tomaste en cuenta a Dios, pues Dios te entrega una mente reprobada para que pues sigas haciendo. Por eso el Señor no viola su libre albedrío, no viola nuestro libre pensamiento. Nos da la oportunidad de saber, de entender si queremos decidir por Cristo o no decidir por Cristo. No sé si sí queda claro cuál es el pecado imperdonable. Sí, ¿Sí? Pau, Yaris. Ok. Entonces, un beneficio del rechazo de Jesús por los judíos es que dio el lugar a la oferta del evangelio a los gentiles. Gracias a ese rechazo que tuvieron los judíos, nosotros, ahora Jimena, Pau, Yaris, Alberto, Dariana, y los que estamos aquí en la sala, podemos ser ahora llamados hijos de Dios. Y esto es algo hermoso. Bueno, con esto terminamos. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta, Jimena, Paola, Yaris. Por mi parte no, hermano. Pues ya por te mi puedo parte hacer un tampoco. examen. ¿Eh? ¿Ya les puedo hacer examen entonces? No Ya, sé. No es Eh, cierto, sí. ok. Bueno, pues entonces por mi parte termino. No sé quién vaya a cerrar. Ya salió Joca. yo, hermano. Adelante. Bueno, este, vamos a orar para podernos despedir y nos quedamos unos segunditos para pues dar un anuncio rápido.